Bueno, en este caso vamos a observar cómo funciona un rectificador de media onda con capacitor a la salida, ¿sí? En este caso, en la plaquetita que tenemos construida, es el rectificador de media onda, pero tenemos dos capacitores, dos electrolíticos, uno de 1000 microfarad y otro de 10 micro. En un primer caso vamos a probar el 10 micro, ¿sí? A ver qué sucede, ¿sí? Con el capacitor de 10 micros y en una segunda oportunidad, ¿sí? En una segunda medición, vamos a ver qué pasa con el capacitor de 10.000 micros. Los electrolíticos sí tienen polaridad, ¿sí? La banda negra indica cuál es la pata negativa, ¿sí? De mi capacitor, y en el LT Spice, ¿sí? Simulamos con un capacitor, ¿sí? De 10 micros. La señal, ¿sí? De entrada, ¿sí? Al generador es una señal que tiene 10,6 volts de amplitud, 50 Hz, que es la que estamos viendo, ¿sí? En el osciloscopio. Primero vamos a simularla, ¿sí? Para ver qué sucede, ¿sí? De forma virtual, y luego la comparamos con la señal que tenemos, ¿sí? En el osciloscopio. Miro la tensión de salida, vamos a ponerle el color, ¿sí? Que coincida, así esto más mímico. Fíjense que la tensión de salida ahora, ¿sí? Si recordamos el rectificador de media onda, ¿sí? Seguía a la sinusoidal cuando decrecía. Ahora, ¿sí? Aparece una exponencial decreciente y nuevamente vuelve a crecer. Es decir, si miro la corriente, ¿sí? A través del diodo, fíjense que el diodo ahora la estamos viendo, ¿sí? En color azul. La corriente de diodo, o sea, el diodo está cargando, ¿sí? Mi capacitor, ¿sí? Luego, ¿sí? Cuando ya la tensión del RC es mayor a la de a lo que sería la de la fuente, deja, ¿sí? De cargar, y así sucesivamente, ¿sí? Va repitiendo, ¿sí? Los ciclos. Recuerden que la escala de la corriente es la de la derecha. Entonces, o sea, en esta primera etapa estoy cargando el capacitor, ¿sí? Una vez que aumentó ya la tensión, la carga, ¿sí? La corriente de carga disminuye, ¿sí? Fíjense hasta qué punto. Bueno, si miramos, ¿sí? El eje vertical, tenemos que en el punto donde la tensión de la fuente y la tensión del RC son iguales, la corriente se hace cero, ¿sí? Eso lo pueden utilizar con los cursores para guiarse. Fíjense, en este punto, sí, que tengo aquí, la corriente se hace cero porque las dos tensiones, ¿sí? Por la tensión del paralelo, del RC paralelo, es mayor, ¿sí? A la tensión de la fuente, ¿sí? Menos, ¿sí? Vega. Entonces, de esa forma es como el capacitor, ¿sí? Se va cargando. ¿Qué sucede? Bueno, cuando deja de conducir el diodo, el capacitor se descarga, ¿sí? A través de lo que sería, ¿sí? La resistencia de carga. Fíjense, si miramos un poco la corriente en el capacitor, ¿sí? Vamos a mirarlo en el ETN Spice. Bueno, fíjense, en el semiciclo, en la parte semiciclo positivo, el capacitor está recibiendo carga. ¿Sí? Vamos a ampliarlo. El capacitor recibe carga, ¿sí? Hasta que, ¿sí? Deja, o sea, cuando ya no se carga más, la corriente pasa, o sea, la corriente en el capacitor invierte su polaridad y se descarga, ¿sí? A través del resistor. Luego nuevamente empieza a cargarse. Fíjense que hay un salto de corriente, no es nada prohibido, y se descarga, o sea, se carga el capacitor y nuevamente, ¿sí? Se comienza, ¿sí? A descargar a través del resistor de forma exponencial, pensando en la constante de tiempo tau R por C. Vamos a ver qué sucede. Vamos a eliminar las señales de corriente. Vamos a ver qué sucede, ¿sí? En nuestro, ¿sí? Osciloscopio. Vamos a mirar el canal 2, ¿sí? A ver qué sucede. ¿Sí? Lo simulado coincide con lo medido. Ahí se incorpora lo que sería el canal 2, ¿sí? Y fíjense que la forma de onda, ¿sí? De lo que es la tensión de salida es similar, ¿sí? A la simulada. Tenemos la carga, ¿sí? Del capacitor hasta que la señal amarilla coincide con la señal rosa, luego la descarga, la carga nuevamente y se va repitiendo, ¿sí? Lo que es
la carga y descarga del capacitor. Fíjense que en este caso la tensión media de salida aumentó, ¿sí? Está en 5,8 volt, aumentó respecto a lo que es un rectificador de media onda sin capacitor. Ahora para una segunda etapa vamos a cambiar el capacitor, vamos a poner un capacitor más grande y vamos a ver qué sucede con la tensión de salida. En nuestro caso, sí, lo que debemos hacer en el LT Spice es cambiar el valor de lo que sería el capacitor. En este caso serían 1000 micro, ¿sí? Reemplazo. Me fijo, ¿sí?, cómo queda la señal simulada. Fíjense que en este caso, mirando un poco la pantalla, el capacitor nunca llega a descargarse, ¿sí?, o se descarga muy poco. Eso es la realidad que pasa. Y ahora vamos a ver qué pasa con lo que sería la tensión, ¿sí?, medida en nuestro circuito, ¿sí? Veamos qué sucede. Activo el canal 2, ¿sí?, y fíjense que claramente la tensión, ¿sí?, de salida, ¿sí?, sacando, o sea, no se llega a ver por ahí el transitorio inicial, pero en este caso fíjense que la señal de salida está en el orden de 9 volt y es una señal plana, ¿sí? Es decir, el capacitor no llega, ¿sí?, a descargarse, por más que nosotros hagamos un poco de zoom, es muy poco, ¿sí?, la descarga que tiene el capacitor. Si comparamos los valores, ¿sí?, vamos al LT Spice, apretamos control, ¿sí?, la señal de salida en promedio nos da 9,1 volt. Y si miramos la pantalla de nuestro, ¿sí?, osciloscopio, en este caso la señal de salida, ¿sí?, la media está en el orden de 9 volt. Nuevamente, ¿sí?, lo medido y lo simulado, ¿sí?, está coincidiendo, ¿sí?, cosa que nuevamente podemos decir que el simulador, lo simulado y lo medido van de la mano. Bueno, con esto finalizamos lo que es previamente, sí, vamos a mirar antes de finalizar qué sucede con la corriente en el simulador. Fíjense que cuando analizamos la corriente por el diodo, bueno, tenemos un pico muy grande de casi 2,7 ¿sí?, amperes, y luego, como el capacitor no llega a descargar, son pequeños, ¿sí?, picos más chicos. Bueno, eso hay que prestarle, ¿sí?, una atención importante por el tema que el diodo tiene que soportar, ¿sí?, ese pico, ¿sí?, de corriente.